Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero se encuentren muy bien. Me place un montón saludarles a las queridas compañeras y tutora. Bueno, somos el grupo 127. Estamos ya en la etapa número 4, finalizando trabajos sobre métodos y metodologías. En este momento, pues me presento. Mi nombre es Moisés Gustavo Contreras Contreras, acompañada junto a mi compañera Isabela Urán, Karin Gisela, Maylin González y la compañera Melissa Lisset. En este espacio vamos a dar respuesta, pues, a una pregunta muy contundente que es planteada por la guía de actividad. Pero quiero, antes de iniciar, quiero dar una breve introducción, ¿ok? Este trabajo, pues, se realiza con el objetivo de poder analizar los métodos y metodologías de la psicología política, ¿ok? En función a sus aportes hacia la participación de la ciudadanía. Y para esto daremos respuesta a la siguiente pregunta, como anteriormente lo dije. Muy bien. La pregunta dice lo siguiente: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Algo fundamental para esta respuesta es que hay que tener presente que el análisis crítico del discurso es fundamental porque indaga en las investigaciones de lo político, por supuesto influyendo en la formación de actitudes, de creencias políticas y demás cosas que movilizan al punto de que la psicología política tenga un énfasis claro a la hora de dar respuesta, ¿ok? Algo que también quería recalcar a la hora de dar esa respuesta es que es una herramienta poderosa a la hora de analizar, como anteriormente lo hice. Nos sirve como herramienta, pues, porque es un análisis, como bien le dice la pregunta, es un análisis que sirve de herramienta. Esto permite examinar los diferentes lenguajes en medio del discurso político, en medio del análisis sociopolítico, porque sí que se lo genera como tal. Entonces, me parece una herramienta fundamental a la hora de poder construir y significar contextos políticos y sociales. Entonces, a continuación, mi compañera va a dar respuesta a la pregunta orientadora. Gracias, compañero Moisés. Con respecto a la pregunta que estamos analizando, me gustaría aportar que de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolíticos en la psicología política. Bueno, me llama la atención que esta herramienta contextualiza el poder. ¿Cómo así? O sea, el ejercicio nos ayuda a contextualizar el ejercicio del poder a través del lenguaje. Esta herramienta examina quién tiene el control del discurso, quién es excluido y qué temas son destacados o marginados. También revela las dinámicas del poder y las relaciones sociales subyacentes. También en el ámbito político, el discurso puede ser utilizado estratégicamente para manipular percepciones y opiniones. Y también identifica técnicas retóricas, figuras lingüísticas y estrategias discursivas que pueden ser empleadas para influir en la opinión pública de diferentes maneras. Y también examina cómo las condiciones sociales influyen en la producción y recepción del discurso y cómo a su vez el discurso contribuye a la reproducción o transformación de las estructuras sociales existentes. Entonces vemos que esta herramienta del análisis crítico del discurso se convierte en una parte esencial para desentrañar las complejidades del discurso político, revelando pues las relaciones de poder, las ideologías y las construcciones identitarias, como se llama, que subyacen en la psicología política. Entonces le doy paso a mi siguiente compañera para que también opine sobre esta pregunta. Gracias, compañera Isabel. Bueno, referente a esa pregunta, puedo decir que esta emerge como una herramienta muy valiosa en el análisis sociopolítico dentro del ámbito de la psicología política. Esta es una metodología que se centra en desentrañar los significados subyacentes en el lenguaje utilizados en el contexto político, revelando cómo las estructuras discursivas contribuyen a la construcción y mantenimiento del poder. En la psicología política, el análisis crítico del discurso permite explorar cómo los discursos políticos influyen en la formación de identidades, en la percepción de la realidad y en la toma de decisiones de los individuos y de comunidades. De igual forma, esta se destaca en las relaciones de poder en los discursos. Examina cómo ciertos grupos o individuos utilizan el lenguaje para consolidar su posición dominante, perpetuar desigualdades o legitimar prácticas políticas específicas.
De igual forma, identificar estos afectos contribuyen a comprender las dinámicas psicológicas subyacentes a ciertas ideologías políticas. Por último, podemos decir que ese análisis crítico del discurso se presenta como una herramienta para desmitigar los discursos políticos, revelando contradicciones, ambigüedades y estrategias teóricas utilizadas para persuadir o manipular. Esto no solo contribuye a un entendimiento más profundo de la psicología política, sino que también empodera a los individuos al fomentar la capacidad de cuestionar y resistir discursos políticos que puedan perpetuar injusticias o desigualdades. En este sentido, el análisis crítico del discurso en la psicología política se convierte en una herramienta esencial para la comprensión y la transformación de las dinámicas sociopolíticas. Muchas gracias. Le doy paso a la siguiente compañera. Gracias, compañera Karin. Dándole respuesta a la pregunta orientadora, puedo decir que es una herramienta que se utiliza en la psicología política para examinar cómo el lenguaje y el discurso que influyen en la construcción del poder de la sociedad. También el análisis crítico del discurso se centra en que las formas en el que el lenguaje se utiliza para mantener y perpetuar las desigualdades sociales y políticas. Le doy paso a mi compañera Melissa. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues ya como en conclusión a la pregunta, teniendo en cuenta pues lo que vienen hablando mis compañeros, pues podemos decir que el análisis crítico es fundamental y ayuda a analizar aspectos sociopolíticos de la psicología política, ya que esta herramienta examina los discursos políticos que influyen en la formación de actitudes y creencias políticas, como también en la movilización y participación política de las personas. Al examinar estos discursos, el análisis crítico del discurso pretende identificar las estrategias utilizadas y legitimar ciertas políticas o prácticas. Gracias. Muy bien, en conclusión, a modo de cierre, quiero por aquí en la diapositiva decir algo muy fundamental, ¿verdad? Según el autor Steven Van Dyke en 1999, él dice que el análisis crítico es un discurso muy fundamental, pero me encanta resaltar esta parte donde dice que es una herramienta muy útil que tenemos los investigadores para comprender los mecanismos de poder en la sociedad. Me gusta. Comienza diciéndole, es una herramienta muy útil, ya que lo que estamos hablando comprende y analiza la importancia de poder darle un gran poder o un análisis del poder de la sociedad, con el que puedan descubrir las estructuras, las estrategias de la legitimización del poder, los procesos y las estructuras allí escondidos. Entonces, el autor está aclarando realmente lo que estamos prácticamente pues, diciendo. Entonces, en conclusión de todo eso, es que es una herramienta demasiado útil que se necesita en ese trabajo. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras y al tutor que estuvo por aquí, ¿verdad? Analizando el trabajo. Muchas gracias y que esté muy bien.